Bueno, buenos días a todos. Good morning, everyone. Feliz año a todos. Happy New Year. Es bueno servir al Señor en este año y venir como comunidad a adorar al Señor. It's good to be going into the year serving the Lord and coming together as a community to worship Him. El deporte más grande o más universal es el fútbol. The world's biggest sport, the most universal one, is soccer. ¿Y cuántos disfrutan un partido de fútbol de vez en cuando? How many enjoy watching a good soccer game once in a while? Para mí el de vez en cuando es como cada 4 años me pego al fútbol a ver el mundial. To me, once in a while means every 4 years. I attach myself to the TV and watch the World Cup. En fútbol hablamos de una goleada. In soccer, we talk about getting hammered. ¿Qué es una goleada? What is it when you get hammered? Muchos goles. Yeah, a lot of goals against you. El equipo recibió una goleada cuando ya son como una diferencia de 3 o más goles. The team is getting hammered when you've got like three points or more against you. Y en los mundiales y en las selecciones, ¿verdad? Marcan la historia los momentos de goleada, tanto las que dan como las que reciben. And in the World Cup, in the history of the national championships, it makes a difference. Those are the memorable games when somebody got really hammered. La mayor goleada en un mundial se dio en el Mundial de España en 1982. In fact, the worst defeat in a World Cup was 1972, Spain. 82. Excuse me, 1982, Spain. En el 82 yo tenía 11 años. I was 11 years old at the time. Estaba en 6º grado. I was in 6th grade. Y como el mundial era en España, los partidos eran durante el día. The games were in Spain, so they took place during the day. Y yo me acuerdo en mi aula de 6º grado era una casa que habían convertido en escuela. When I was in 6th grade, the school where I attended had formerly been a house and was now being used as a school. Y teníamos de esos escritorios de cajón donde guardas tus cuadernos y tus libros debajo. And we had those desks that have a slot in them, and you put your books inside the slot or on the shelf underneath. Y mi espacio asignado en la clase, mi pupitre era atrás a la par de una ventana. My desk in the classroom was toward the back next to a window. Y ahí era bonito porque no solo tenía el espacio del cajón, sino que algunas cositas las podía poner en la repisa de la ventana. And it was nice because I had my slot where I could put my books and my things, and there was also a windowsill that I could use. Y como muchos muchachos de 6º grado, yo estaba estudiando flauta dulce. And in the 6th grade, we took classes in playing the recorder. ¿Cuántos tuvieron que aprender notas musicales en un instrumento como este? How many ¿Ok? had to play one of these in school? Y la flauta dulce mía tenía un estuche azul de plástico o de nylon, no me acuerdo. And my recorder, I kept it in a plastic case. It was blue. Y durante el mundial yo ponía mi flauta dulce en la repisa de la ventana And during the World Cup, I would put my recorder on that windowsill, y dentro del cajón de mi escritorio ponía una radio and in the slot of my desk, I would put a transistor radio. y tenía un cable de un audífono que pasaba a través de aquí a la salida. And I had an earphone, and I would run the cable through the case of the recorder out the Y other durante end. los partidos me hacía el dormido y ponía la oreja acá. And during the games, I would pretend I was asleep, and my head would tilt to one side Y where the eso me earphone daba was. una posición de poder porque yo aprendía los goles cuando se daban y los compañeritos no. It gave me a certain power status among the others because I knew when the goals were happening and nobody else did. Y en ese mundial la mayor goleada fue un partido entre Hungría y El Salvador. So the game I'm talking about, which was the greatest defeat in World Cup history, was a game between Hungary and El Salvador. Y era la primera y la última vez hasta ahora que El Salvador iba a un mundial. It was the first and up to now the only time El Salvador had been in the World Cup. Y pues siendo de Centroamérica íbamos con El Salvador. We were ¿verdad? all Central Americans too, so we were on El Salvador's side. Y el primer tiempo fueron 3-0 y el segundo tiempo fue un desastre. The first half ended at 3-0, and the second half was terrible. Y cuando El Salvador metió el único gol, solo el que lo metió medio celebró, pero nadie más, nadie en el estadio, nadie celebró el gol.
And when El Salvador made its only goal, the guy who kicked it in sort of celebrated, but the rest of the stadium was silent. Pero hay otra historia acerca de ese gol. But there's another story about that goal. Y es el único gol que ha metido El Salvador en Copas del Mundo. And of course, it's the only goal El Salvador has ever made in a World Cup. Pero en el momento que estaba El Salvador, estaba en plena guerra civil. At the time, El Salvador was in the midst of a civil war. Y tenían 3 años de estar en guerra civil y fue todo un milagro de que fueron al Mundial. They'd been in the throes of a civil war for 3 years, and it was a miracle that they even made it to the World Cup at all. Y llegaron al Mundial con muy poco entrenamiento y, ¿verdad? Les agarró por sorpresa el profesionalismo de los otros equipos. They hadn't really been very well trained, and they were very much taken by surprise when they saw how professional the other teams were. Y aunque hay un aspecto de vergüenza de tener el récord de la goleada en contra, pero hay un aspecto de orgullo de que en un momento muy duro ellos lograron llegar a una posición de éxito. And although it's a little embarrassing to know that they suffered the worst defeat in World Cup history, nevertheless, they take certain pride in knowing that under the worst of circumstances, they made it to the World Cup and they made a goal. Hay un pequeño documental en YouTube que se llama La historia de un gol. There's a short documentary on YouTube called The History of a Goal. Y ahí entrevistan a los jugadores ya viejos, acordándose cómo era, cómo llegaron. Y es una historia tan hermosa en un sentido para ese país. They interview the players many years later. They're older now, and they remember how it happened and how they went. It's a short story, but it's a beautiful story about this country. Hace un año empezamos una serie acerca del libro de los Hechos y estamos ahorita ya a punto de cerrar. A year ago, we started a series of sermons on the book of Acts, and we're getting close to the end now. Y en el capítulo que vamos a ver hoy hay una goleada también. In today's chapter, we find a case of someone being hammered. 12-2. 12-2. ¿Cómo te sentirías si el marcador está 12 en contra y tú tienes apenas 2 a favor? How would you feel if the scoreboard said 12 against and only 2 in favor? Vamos a ver en la historia qué es lo que sucede. So we'll see what happens in this story. Y creo que hay una lección para todos nosotros allí. And I think there's a lesson in it for all of us. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 27, el penúltimo capítulo de Hechos. Go with me to the next to the last chapter of Acts, chapter 27. Estamos, Pablo está en lo que llamamos el cuarto viaje misionero de Pablo. Here Paul is on what we know as the 4th missionary voyage. La única diferencia es de que viaje misionero no es que Pablo fue, sino que lo llevaron porque era prisionero. The difference is that on this missionary journey, he didn't go out to the mission field. He was taken. He was a prisoner. Y de hecho, Hechos 27 nos va a relatar cómo él está tomando un barco y lo están llevando prisionero a Roma. And in this chapter 27, we will see how he was taken as a prisoner onto a boat traveling to Rome. Y hemos visto en las últimas semanas que hay una especie de paralelismo que podemos ver en el libro de Lucas con el libro de Hechos. In the last few weeks, we've seen certain parallelism between the book of Luke and the book of the Acts. Ambos fueron escritos por Lucas y se ve un aspecto entre lo que vivió Jesús y lo que está viviendo Pablo. Luke wrote both of these stories, and we can see certain parallels between the things that Jesus experienced and the things that Paul experiences in the book of the Acts. Al final de Lucas, Jesús va camino a Jerusalén y al final de su vida ministerial. At the end of Luke, Jesus is traveling to Jerusalem toward the end of his ministry. En Hechos, Pablo también. And the same thing is true at the end of Acts about Paul. Jesús fue recogido primero por las autoridades judías y después por las autoridades romanas. Jesus was taken first by the Jewish authorities and then by the Roman authorities. Igualito a Pablo. And the very same thing happened to Paul. Jesús se paró frente a una multitud que lo odiaba. Jesus stood before a crowd of people who hated him. Pablo también. And so did Paul. Y Jesús fue interrogado por un gobernador romano quien a su vez lo llevó ante el rey Herodes.
Jesus was cross-examined by a Roman leader who then took him to Herod, the higher authority. Y Pablo fue juzgado por dos gobernadores romanos que también lo llevaron a otro Herodes, pero Herodes. And Paul was cross-examined by two Roman governors and then taken to Herod, but to a different Herod. Pero aquí es donde va el paralelo, ya va a cambiar un poquito. But here, the parallel stories diverge. Jesús entregó su vida y fue en la cruz y fue ahí en Jerusalén. Jesus gave his life on the cross right there in Jerusalem. Pero Pablo tiene que ir hasta Roma a cumplir su misión y entregar su vida allá. But Paul still had to travel all the way to Rome to complete his mission and then give his life. Y ese viaje es un viaje a través del mar Mediterráneo. They were traveling over the Mediterranean Sea. Y es interesante entender un poquito cómo es la relación entre el pueblo judío y el océano. And it's interesting to look at the relationship between the Jewish people and the ocean, the sea. Los judíos no eran un pueblo navegador. The Jews were not a maritime people. Ellos eran un pueblo de desierto, They were a desert people. pero no eran un pueblo como los fenicios o alguien que navegaba por todo el mundo. They weren't like the Phoenicians or some others that traveled the world on the seas. Y en la Biblia tenemos ahí los pescadores y el mar de Galilea, pero el mar de Galilea es un lago grande. We do have the fishermen and the Sea of Galilee, but the Sea of Galilee is little more than a large lake. Y entonces siempre podían ver la orilla, siempre, ¿verdad? Eso era su conocimiento del mar. They could always see the shore, and that was as far as their knowledge of the sea went. Y el mar era tal vez algo en las poesías, en los cantos, era algo tenebroso, algo misterioso y malo. And in their poetry and their songs, the sea was scary. There was something bad about it, something dangerous. Esto se nota en el Salmo 93, hablando cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, cómo el Señor era más grande que el mar. In Psalm 93, we see reference to the crossing of the Red Sea, and it says that the God of Israel was always greater than that sea. En el libro de Daniel, donde hay 4 bestias que representan 4 imperios mundiales que van en contra de Dios. In the book of Daniel, we see 4 creatures that represent 4 kingdoms that are against God. ¿De dónde salieron? Where did they come from? Del mar. They come out of the sea. El mar era algo feo. The sea was something bad. Y cuando Jesús calmó la tormenta, por eso impresionó. ¿Y quién es este que puede calmar las tormentas? When Jesus calmed the sea, they were amazed because they said, "Who is this that can control the sea?" Entonces Pablo está a punto de ser enviado a Roma y el viaje es a través del mar. So Paul was about to be taken to Rome, and to get there, he had to cross the sea. Ahora, Pablo sí tenía un poquito más de experiencia que el judío normal. Paul did have a bit more ocean-faring experience than the common ordinary Jew. En 1 Corintios dice que él estuvo náufrago 3 veces. In 1 Corinthians, he tells us that he was shipwrecked 3 times. ¿Alguien aquí le gana? Can anyone beat that? Tienes que ser muy salado para estar 3 veces náufrago, ¿verdad? You'd have to have a lot of bad luck to be shipwrecked 3 times. No conocemos los detalles de los otros naufragios. El único que vemos es en el de Hechos 27 y 28. We don't know the stories of those shipwrecks. The only one we're familiar with is the one we see in Acts 27. Y lo otro importante es que Pablo anhelaba y Dios lo había llamado a ir a Roma. The other thing we know is that Paul deeply desired to go to Rome. God had called him to go to Rome. Él quería proclamar el evangelio desde la capital del imperio. He wanted to proclaim the gospel in the capital of the empire. Antes de este viaje, él escribió la carta que tenemos de los romanos. Before this trip, he wrote the letter we know as the book of Romans. Y vean en el primer capítulo dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo. And in chapter 113, he says, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented. ¿Para qué? Para recoger algún fruto entre ustedes, tal y como lo he recogido en otras naciones. So why did he want to go to Rome? It says, in order that I may reap some harvest among you, as
well as among the rest of the Gentiles. Él no quería ir a Roma a ver el Coliseo. He wasn't going to Rome to see the Colosseum. Él fue a Roma a recoger cosecha de almas, como Dios le había dado en todas las ciudades y pueblos donde había ido antes. Instead, he wanted to go and reap a harvest of souls as God had called him to do and as he had done in so many other places. Entonces leamos juntos Hechos 27 desde el versículo 1. So let's go to Acts 27, starting at verse 1. Dice, cuando se decidió que navegábamos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio y que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. We boarded a ship from Adramyttium, about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. The next day we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. Desde Sidón zarpamos y nosotros navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. From there we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. Entonces aquí vemos que Pablo es un preso de un romano y ponen a un centurión llamado Julio a cargo. So Paul here is a prisoner of the Romans, and a centurion by the name of Julius is placed in charge of him. Y Julio está buscando en qué barco compraba pasaje para llevar a estos presos hasta Roma. And Julius was looking for a ship where he could buy passage to take these prisoners to Rome. Y hay varios presos, no solo Pablo. It wasn't just Paul, there were several prisoners. Y aquí también es interesante, hay un muchacho llamado Aristarco que está con él. And there's another person here, Aristarchus, who was also with him, a young man. Este es un muchacho, un discípulo de Pablo que estaba con él. He was a disciple who was accompanying Paul. Lo más probable es que Aristarco estaba pagando su propio pasaje en estos barcos que el gobierno romano estaba pagando el viaje de los prisioneros. And in fact, he probably paid his own way on these ships where the Roman government was paying the way for the others, for the prisoners. Y también en el versículo 4, Lucas, el autor, usa la palabra, dice, nosotros navegamos. Entonces Lucas también estaba a bordo de este barco. And again, in verse 4, it says, we put out to sea, which tells us that Luke was also on the boat. Y entonces Lucas también está pagando su pasaje para acompañar a su discipulador. And Luke had to pay his own way as well in order to go along with his teacher. Y de hecho este capítulo es muy estudiado por gente para ver cómo hacían la navegación en tiempos de primer siglo. And in fact, many people have studied this chapter in depth in order to understand better how navigation was done back in the first century. Porque tiene muchos detalles. Lucas obviamente está muy interesado y está tomando muchas notas de lo que está sucediendo. It has many details. It's obvious that Luke found it fascinating and he wrote it all down. Lo otro que vimos aquí interesante es que Julio el centurión le da permiso a Pablo de visitar a amigos en una isla. It's also interesting that Julius the centurion gave Paul permission to visit some of his friends on one of the islands. Aunque Pablo era prisionero, ya Julio lo estaba viendo como un prisionero VIP, ¿verdad? Even though he was a prisoner, Julius was already granting him some VIP status. Y le permitió cuando llegaron a esta isla ir a visitar unos amigos. So when they got to this island, Julius let him go visit his friends. Estoy seguro que los amigos era una iglesia que Pablo o un discípulo de Pablo había plantado. Presumably, these friends were a church that Paul or one of his disciples had founded. Y Julio ya estaba, decía, este es prisionero, pero no es culpable, pero tengo que llevarlo a Roma, y ya él le dio unos privilegios extra. So Julius may have been thinking, well, this guy's a prisoner, but we know he's not guilty, but I have to take him to Rome, but we'll give him a few privileges. Al final del capítulo, este Julio le va a perdonar la vida
a Pablo también. And in fact, at the end of the chapter, Julius grants him his life. He pardons him. Sigamos versículo 5. Dice, después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Pánfila, arribamos a la mira de Licia. Verse 5, when we had sailed across the open sea off the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. There the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. Entonces, ¿verdad? Los barcos ahí iban según el clima y así, y Julio iba buscando a ver cuál era la mejor ruta de llegar hasta Italia. So there were problems with the weather and so forth, and Julius was looking around to figure out what's the best option for sailing to Italy. Pero vea lo que le sucede. Versículo 7. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Agnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. We made slow headway for many days and had difficulty arriving off Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete, opposite Salmon. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens, near the town of Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Much time had been lost, and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. Así que Pablo les va a dar una advertencia. So Paul is going to give them a warning. Ahí habla de una fiesta del ayuno. Here it talks about the Day of Atonement, a day of fasting. Probablemente es el año nuevo judío. It's probably the Jewish New Year. Y eso se da según el calendario lunar, se va a dar en septiembre u octubre de cada año. It's based on the lunar calendar, and it falls in September, October every year. Pero hay escritos de navegación en el Mediterráneo que decían, a partir de septiembre ya es alerta amarilla navegar. But there are ancient navigational guides for the Mediterranean that say after that date it becomes dangerous. Y a partir de noviembre ya es alerta roja, mejor no vaya. And by November it's red alert, it's don't even go. Y ya después de marzo ya la navegación se puede hacer. And then in March they start sailing again. Entonces, en este año y probablemente el año 59 después de Cristo, la fiesta del ayuno era a principios de octubre. And that year and other years, the Day of Atonement was in October. Y entonces ellos tienen que decidir si navegan en alerta amarilla o no. So they had to decide whether or not to go sailing when there was a yellow alert out. Y aquí Pablo va a dar la primera de 3 profecías en el capítulo que vamos a ver hoy. And here is where Paul will give the first of the 3 prophecies we will be seeing in this chapter. Versículo 10 dice, señores, Pablo hablándole a la gente, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. He says, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. ¿Qué les parece una palabra profética alentadora como esa, verdad? Encouraging word of prophecy, don't you think? Versículo 11, el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Y aunque Pablo era un prisionero VIP, pero tampoco era consejero, nada, no me digas, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. So Paul was a VIP prisoner, but give me a break. He was not one of the advisors. I will do what I have to do. Y el dueño del barco seguramente quería llevar la mercancía este año y no esperar con todo ese inventario hasta el otro año. And the ship's owner wanted to get the merchandise across the sea now and not be holding inventory until next year. Versículo 12, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al sureste y al noreste y pasar allí el invierno. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there.
This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Ahí habla de una mayoría, ahí tomaron una decisión, una votación. It says the majority, that means they took a vote. Me imagino a Pablo diciendo esto y el dueño del barco allá, el timonel, y eso, bueno, ¿quiénes van en alerta amarilla? Y la mayoría decidió que sí. I can picture Paul and the pilot and the owner and saying, okay, who's willing to sail in amber alert conditions? And the majority said, yes, we're willing. Y vea qué bonito versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Verse 13, when a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. 14, before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down from the island. Entonces vino un viento suave del sur, dijeron vámonos, banderazo, y después un viento huracanado, malas noticias. So a gentle south wind starts blowing. They say, great, let's go. When the hurricane force wind comes along, bad news. La palabra en griego usado para esto es tufos, que es de donde sacamos un tifón. The Greek word for the hurricane force wind is tufos, which is the basis of the word typhoon. El año antepasado hubo un tifón sobre el Mediterráneo. Esta es la fotografía de la NASA. The year before last, there was a typhoon on the Mediterranean, and this is the aerial photo from NASA. Entonces, era una tormenta extraña, no tan común, que se estaba dando en ese lugar. So it was a storm, an uncommon storm that was happening in that place. Y la palabra en griego es tufos y nikos. Tufos es la parte tifón y nikos es atrapado, una tormenta que me atrapó. So typhoon comes from tufos, which I said is the hurricane force wind, and nikos, which means trapped. We're trapped in this wind. Una tormenta los atrapó en el Mediterráneo. So this typhoon, this wind, trapped them in the Mediterranean. Versículo 15. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. 15, the ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Era un velero, estaban tratando, no podían, bajaron las velas y dijeron, bueno, a ver qué pasa, ¿a dónde nos lleva este huracán? It was a sailboat, they were making no headway at all, so finally they took down the sails and said, we're going to have to go wherever this wind takes us. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were hardly able to make the lifeboat secure. Los botes de mercancía llevaban como un cachorro en una correa, llevaban el salvavidas jalado detrás. And merchant ships dragged behind them on a little leash a small baby boat, which was the lifeboat. Pero en este viento huracanado, esta lanchita estaba a punto de perderse. But the lifeboat in all this wind was about to be lost. Entonces la amarraron a la parte de atrás del barco. So they hoisted it and they tied it to the back of Entonces the podemos ship. imaginarnos el tipo de tormenta en la que estábamos. You can picture the kind of storm we're talking about. Versículo 16. Mientras pasábamos a 17. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. The men hoisted it aboard, then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Because they were afraid they would run aground on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Ahora, estos eran barcos de madera. These were wooden ships. ¿Qué sonido hace un barco de madera cuando hay mucha tormenta? What does a wooden ship sound like in a heavy storm? Pueden imaginarse, han visto las películas, ¿verdad? Toda la madera y está teniendo problemas, el barco está por hundirse. You've seen movies and you can imagine it, how the wood was creaking as it was strained and threatened to sink. Entonces dice aquí que agarraron sogas y le dieron vuelta al barco para sujetar, ponerle un corset al barco para sostenerlo, ¿verdad? So it says they ran ropes under it like a corset to hold it together.
Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. Entonces, probablemente era grano o algún tipo de mercancía que estaban llevando a Italia y de repente el barco estaba en tantos problemas que empezaron a echar la carga al mar. It was probably grains or cereals that they were taking to Italy as merchandise, but the storm was so bad that they began heaving it into the sea. ¿En qué otra historia bíblica hacen algo similar? Where do we see this in another Bible story? Jonás. Jonas, that's right. Mira qué linda la pintura que encontré de Jonás. Look at this picture of Jonas that I found. Se siente como ballena y ola al mismo tiempo, más o menos. It's like the whale and the ocean at the same time. Pero en la historia de Jonás, dice, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba por hacerse pedazos. Los marineros, aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. In Jonah, it says, "But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them." Entonces aquí hay una similitud entre lo que le está pasando a Pablo y lo que le pasó a Jonás. So here we have another parallel between what was happening to Paul and what had happened to Jonah. ¿Qué otras similitudes o qué diferencias hay entre la historia de Jonás y la historia de Pablo en este Hechos 27? What other similarities or differences do we find between the story of Jonah and this story of Paul? En ambos había una tormenta, A storm, both of them. en ambos echaron mercadería al mar. Cargo overboard, both of them. ¿Qué más? What else? Que clamaron cada uno a su Dios. En Hechos 27 no nos dice, pero probablemente estaban haciendo lo mismo. In Jonah, it says they were all crying out to their particular gods. It doesn't say that in Acts 27, but it may just be. ¿Qué diferencias hay entre las dos historias? Un siervo desobediente y el otro siervo obediente. Disobedient servant, obedient servant. Pero ambos eran siervos de Dios. But they were both God's servants, weren't they? ¿Ok? Uno estaba huyendo de lo que Dios le estaba llamando a hacer y el otro estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando a hacer. One was fleeing from what God had told him to do, and the other was racing toward what God had told him to do. Ambos tuvieron una palabra profética en el barco. They both received a prophetic word on their ships. En Jonás, él les dice, si ustedes me echan a borda, la tormenta se va a acabar. Jonah said, "If you throw me overboard, the storm will disappear." Y Pablo tenía, les estoy diciendo, 3 diferentes palabras aquí en el barco. Paul had 3 different prophetic words on the boat that we'll be seeing. ¿Alguna otra similitud o diferencia? What else? Ok, ambos estaban desobedeciendo tal vez Jonás a Dios mismo y aquí Julio a la palabra profética que Dios le había dado a Pablo. 2 stories of disobedience. Jonah was being disobedient to God, and Julius was being disobedient to Paul's word. En una se perdió el barco y en otra no. In one, the ship was lost. In the other, it was not. En Hechos se va a perder el barco. In Acts, the ship is lost. Lo vamos a ver la próxima semana. We'll see that next week. En ambas ningún hombre murió. In both cases, no lives were lost. En fin, eso es interesante hacer, recordar escuela dominical para todos nosotros. That was a little Sunday school review session. I hope you enjoyed it. Versículo 19, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. 19, on the third day they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Esas son las cuerdas y todo
el mecanismo del barco, hasta eso lo estaban tirando a la borda. The ship's tackle, that's the ropes and the pulleys and all of the mechanical equipment that they had, they were throwing it overboard. Todos hagan así, estaban en problemas, ¿no? Trouble, right? Ujú. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Ok, muchos días sin sol ni estrellas. ¿Cómo navegas? Neither sun nor stars for many days. Do you remember how these ships navigated? GPS no estaba. They did not have a GPS. Ni siquiera los instrumentos ahí que usaba Cristóbal Colón y esa gente para, ¿verdad? No había brújula, no había nada. They didn't even have an astrolabe like Christopher Columbus or a compass or anything else. Estaban ciegos, They were blind. a la deriva, They were drifting. entregados a esta tormenta. They were in the hands of the storm. Y decía que la tempestad seguía arreciando, seguía haciéndose más recio y más grande y más fuerte. And it says the storm continued raging. It was getting stronger. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Finally, we gave up all hope of being saved. Cuando dice ahí perdimos, ¿de quién está hablando? When it says we gave up hope, who is that? Who's we? Pablo, Paul, Lucas, Luke, Aristarco, Aristarchus, Julio, Julius, los otros prisioneros, the other prisoners, los otros the marineros, sailors. todos pensaron hasta aquí llegamos. They all thought, this is it. Aquí hay una lección para nosotros. And there's a lesson here for us. Aún el hombre de Dios que tenía un llamado, que Jesús lo había visitado en prisión hace 2 años y le había dicho, vas a llegar a Roma, él perdió la esperanza en ese momento. This man who had been visited by Jesus, who had been visited in prison and taken out of prison some years earlier, this man also said, it's over. He gave up hope. Señor, aquí me llevas. Lord, take me home. Y vea lo que pasó. But look what happened. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se había ahorrado este perjuicio y esta pérdida. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Todos digan, se los dije. Told you so. Told you so. Then you would have spared yourselves this damage and loss. Ahora uno piensa, bueno, como se los dije, como nuestros hijos o algunos de nosotros nos decimos a veces. Told you so. What our children say, we've said it ourselves a few times. Pero Pablo estaba tal vez haciendo, Dios me había advertido en la primera profecía hace unas semanas y ahora tengo algo más que decir, escúchenme. But it could have been more than I told you so. Paul was saying, God spoke to me and told me something a few weeks ago, and now he has more to say. So listen me out. Hear me out. El mensajero de Dios había hablado, ahora va a hablar otra vez, escúchenme esta vez. God's messenger already spoke once, and now I'm speaking again, so listen to me. Versículo 22, esta es una parte lindísima. I love this part. Verse 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be lost. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, Last night an angel of the God whose I am and whom I serve stood beside me and said, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. Así que ánimo, señores. So keep up your courage, men. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me dijo.
For I have faith in God that it will happen just as he told me. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Nevertheless, we must run aground on some island. Entonces llevan días sin ver ni el sol ni las estrellas, no saben dónde están y de alguna manera Pablo sabe que van a encallar en una isla. So they've been sailing for days without seeing the sun or the stars. They have no idea where they are, but Paul tells them that they are about to come upon an island. También les dice, se va a perder el barco, He also says the ship will be lost, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. but no life will be lost. Más adelante se nos dice que eran 276 personas. Later on, it says there were 276 people. Es un montón de gente. That's a lot of people. Y un prisionero está tomando el liderazgo aquí. And here the prisoner stands up and starts to take leadership. Y hay un par de cosas más que me llaman la atención. And there are a couple of other things here that I find interesting. Me encanta cómo él se refiere en el versículo 23 del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. I love what he says about God in verse 23, the God whose I am and whom I serve. Yo pertenezco a Dios I am God's, I belong to him, y sirvo a Dios. and I serve him. Otra traducción habla de yo adoro a ese Dios. There's another translation that says, the God I worship. Aquí Pablo está testificando posiblemente a un montón de gente que adoraba a otros dioses y entonces está dejando en claro que es el de él. Here Paul is testifying to all these people who have other gods, and he's saying, but this is the God that I serve, El Dios a quien pertenezco y a quien yo sirvo y adoro. the God whose I am, the God I worship, the God I serve. Tú perteneces a un solo Dios. You belong to just one God. Tú adoras solo a uno Dios. You worship one God only. Tú sirves a un solo Dios. You serve one God only. Y si tú crees que perteneces a más de uno, adoras a más de uno, sirves a más de uno, es hora de escoger al Dios de Israel. And if you think you belong to more than one, or you serve more than one, or you worship more than one, it's time to make a choice. Consider the God of Israel. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Last night, an angel of the God whose I am and whom I serve stood beside me Y le dice, no tengas miedo, Pablo. and said, do not be afraid, Paul. O sea, Pablo tenía miedo. So that means Paul was afraid, doesn't it? No tengas miedo. Don't be afraid. Tienes que comparecer ante el emperador You must stand trial before Caesar. y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. And God has graciously given you the lives of all who sail with you. Por la manera en que el ángel le dice esto, ¿qué podemos intuir de lo que había sucedido en el barco? What can we guess about what had happened on the boat based on what this angel is saying? El ángel no le dice, ningún hombre se va a morir. Le dice, Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo. The angel didn't say no lives will be lost. He says God has graciously granted you the lives of all the people on the ship with you. ¿Qué podemos sacar de esa frase? What does that suggest? Que Pablo estaba orando todo el rato por la gente que estaba alrededor. Maybe Paul had been praying all this time for the people around him. Dios te ha concedido la vida de estos 273 hombres. God has granted it. He has graciously given you the lives of these 275 men. Llevaban 15 días en una tormenta. They'd been in this storm for 2 weeks. Tenían rato de no comer, dice. They hadn't eaten in a long time. Dormir, imagínense cómo estarían, no están agarrados ahí sacando agua del barco, no sé qué estaban haciendo. I can't imagine they even slept. I mean, they were hanging on for dear life. They were bailing out the water. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? And what was Paul doing? Orando por cada uno, Praying for each and every one. orando por la salvación Praying, eterna de estos marineros, de estos hombres, de estos prisioneros. praying for the eternal salvation of these sailors and these prisoners. Negociando con Dios, intercediendo por ellos. Negotiating with God, interceding for them. ¿Verdad? Si está en el fondo del barco sacando agua, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo no sé qué. Y ya, Señor, orando por esta persona. Y
le importaba a la gente que se estaba a punto de morir. I can see him in the bottom of the ship bailing out water with somebody else and saying, "So what's your name?" And then praying for him by name. Y Dios le concedió que ninguno iba a perder la vida. And God granted his prayer, granted that none of them would lose his life. Y este hecho iba a testificar del Dios a quien Pablo pertenece y a quien Pablo sirve. And this fact will give witness to the God to whom Paul belonged and whom he served. Versículo 27. Verse 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba a tierra. On the 14th night, we were still being driven across the Adriatic Sea, when about midnight the sailors sensed they were approaching land. Entonces echaron la sonda, encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. They took soundings and found that the water was 120 feet deep. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. A short time later, they took soundings again and found it was 90 feet deep. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. Entonces, obviamente están aproximándose a tierra firme. So they're approaching dry land. Están aproximándose a una isla, They're approaching an island, pero no veían nada. but they couldn't see anything. Entonces tiran unas anclas para tratar de alertar esto, para tratar de caer en las rocas de día. So they dropped a few anchors to try to slow things down, hoping that it would be daylight before they hit the rocks. Me suena sensato, ¿verdad? Smart move. Ujú. Aunque Dios había hablado, también hay que hacer cosas. God spoke, yes, but you still have to take action. A veces cuando decimos que tenemos que tener fe o tenemos que actuar con nuestras propias fuerzas. Sometimes we say either you have faith or you take action with your own strength. ¿Estos hombres estaban actuando con sus propias fuerzas, sí o no? Were they taking action with their own strength? Tenían 14 días de estar en esto, Man, they've been doing it for 2 weeks. echando el trigo y echando las sogas, y estaban haciendo lo que podían para mantenerse vivos. Throwing the grain overboard, running ropes around the ship, and doing everything they could to save their lives. Pero así como Pablo y aquí Lucas y Aristarco y otros estaban rogando y estaban orando también. And at the same time, Paul and Aristarchus and Luke were praying. Decimos un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. And there's an expression in Spanish that says you beg to God and you work. Y a veces es así, tenemos que tener confianza en Dios de lo que Él ha dicho, pero también tenemos que trabajar duro. So we need to trust God that He will come through, but we also need to do our part and Dios make an tiene effort. promesas para nosotros, pero no significa que en automático van a suceder. God has promises for us, but this doesn't mean they happen on automatic A pilot. veces hay que trabajar duro Sometimes you need to do your part. You have to work hard. y tenemos que pasar como duras penas como ellos estaban haciendo. And things can get pretty bleak, just as they did here. Ahora, ¿quieren ver el golazo que yo noté aquí? And there's a home run here if you want to see it. Yo cuando leí este pasaje, lo he estado leyendo toda la semana, noté las veces repeticiones que decía este tipo de frases. I was reading this all week, and there was a type of sentence that I kept seeing over and over again. Vean la goleada 12-2. This is the home run, the goal 12-2. Los vientos nos eran contrarios, versículo 4. Verse 4, the wind was against us. La navegación fue lenta. Verse 7, slow headway. 3-0. So we're running 3-0 at this point. Nos era desfavorable. The wind did not allow us to hold our course. 4-0. Seguimos con dificultad. 4-0, we moved along with difficulty. 4-1. Llegamos a buenos puertos. Yep, 4-1, we just made a goal. Fair Havens, we came to Fair Havens. Perdimos mucho tiempo. Much time had been lost. Fue peligrosa
la navegación. Sailing had become dangerous. 6-2, un viento suave del sur. We're running 6-2, gentle south wind. Viento huracanado. Wind of hurricane force. Fuimos atrapados por la tempestad. We were caught by the storm. 9-2, no podía hacerle frente. It's 9-2. We could not head into the wind. 10-2, mucha fuerza contra nosotros. 10-2, violent battering from the storm. La tempestad seguía arreciando. The storm continued raging. 12-2, perdimos toda esperanza. 12-2, we finally gave up all hope. Aquí está este hombre de Dios adelante de una goleada. So this man of God finds himself being hammered and good. Y yo veo, al leer esto, estoy imaginando a Lucas escribiendo todas estas frases. Lo leemos en 2 minutos, pero ellos estaban 15 días o meses aquí a bordo de una situación dura. I picture Luke writing this. I mean, we can read it over in a minute or two, but these were days and days, all of them on this boat, worried sick, and facing a very difficult situation. Fue una tormenta muy dura. This was a very heavy storm. Perdieron toda la esperanza. They lost all hope. Algunos de ustedes están pensando en tormentas duras que han pasado. And I imagine some of you are thinking about some heavy storms you've been through. Algunos están pasando una tormenta. Some of you still are. Algunos están tal vez en un viento suave del sur. Maybe some of you are receiving that gentle south wind. Pero créame que viene vientos huracanados en algún momento porque así es la vida. But the typhoon will come at some point because life is like that. Pero Dios le habla al siervo de Dios But God speaks here to his servant, y le da esperanza a Pablo. and he gives Paul new hope. No tengas miedo. Do not be afraid, Paul. Te he concedido estas almas. God has granted you these souls. Y Pablo se convierte en un agente, un embajador de la paz para todos los otros que están a bordo. And Paul becomes an agent, an ambassador of peace for everyone else. La tormenta era la misma para todos, Everyone was going through the very same storm, pero había uno que tenía una esperanza de Dios por dentro. but one of them had God's hope within him, Y él se convirtió en un agente de esa esperanza. and he became an agent of that hope. Que nosotros también seamos agentes de esperanza para los que están alrededor en nuestras tormentas. May we also be agents of hope for those around us who are in storms. Y vea qué interesante cómo termina. And look how it ends. Versículo 30. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Then Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay with the ship, you cannot be saved." Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. Aquí habían algunos marineros, no sabemos cuántos, We have a few sailors here, we don't know how many, que decidieron subirse al bote salvavidas. who decided to get into the lifeboat. ¿Por qué querían hacer eso? Why? Para salvarse, ¿ok? To save themselves, yes? Pero ¿por qué tenían que salvarse? Why did they need to save themselves? ¿Cuál es la razón por la cual estaban haciendo esto? What was the reason they were doing this? Sabían que el barco se iba a hundir, They knew that the ship was sinking. no confiaron en que la palabra de Dios de que ninguno se iba a perder. They didn't trust God's word that no life would be lost.
Sí, si ellos se subían al salvavidas, entonces ya no se iba a cumplir la promesa de Dios de que ninguno se iba a salvar. And if they got into the lifeboat, then God's promise that no life would be lost could not be fulfilled. Pero vean, estos estaban tratando en la carne de hacer algo que Dios ya había prometido. But here they are trying in the flesh to do something that God had already promised to take care of. Y está bien a Dios rogando y con el mazo dando, pero hay un momento donde hay que confiar y dejar que Dios lo haga. And yes, you ask God and you also do your own part, but sometimes you have to let go and let God do it. Y estos marineros estaban subiéndose al barco y tratando en su propia fuerza de lograr salvarse. And these sailors were getting into the lifeboat and in their own strength trying to save their lives. Y Pablo, yo creo que con un discernimiento también profético, le dice, vea, si estos logran esto, rompemos contrato con Dios. And Paul, in prophetic discernment, said, "Look, if these guys get into the lifeboat, our contract with God is over." Y entonces, tal vez llegaron a 13-0, porque además de todas esas 12 era sin salvavidas también. So maybe it was 13-0 because in addition to everything else, they had no life jackets, no life vests. A veces tenemos que confiar en Dios y dejar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Sometimes we do have to just trust God and stop trying to do things ourselves. Es mucho mejor estar con Dios en medio del peligro que estar sin Dios en un lugar de aparente seguridad. It's much better to be with God in the midst of danger than to be without God in a place that is apparently safe. Es mejor estar con Dios en un lugar peligroso que alejarse de Dios. It's better to be with God in a dangerous place than to move away from God. Y esto nos aplica en las tormentas grandes y pequeñas que tenemos en la vida. And this is true in all of the storms, big and small, that we encounter in our lives. La máxima seguridad se encuentra en permanecer en la voluntad de Dios. The greatest possible safety is to be within God's will. Voy a decir eso otra vez. La máxima seguridad se encuentra en permanecer en la voluntad de Dios. The safest place we can possibly be is in God's will. Lo menos seguro es alejarse de Él. The most dangerous place we can be is away from Him. Hay muchos cristianos que piensan que cuando uno se acerca a Dios los problemas no vienen. There are Christians who believe that if you draw near to Christ, problems will stay away. O piensan que las tormentas son solo por desobediencia. Or they think that storms are the result of disobedience. Esto está pasando en tu vida, eso es porque algo estás haciendo. If this is happening in your life, you're doing something wrong. Aquí yo veo un ejemplo de un hombre, Pablo, que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba a punto de perder su vida. But here I see the picture of a man, Paul, who was doing exactly what God wanted him to do and was about to lose his life. Lucas y Aristarco también. And Luke and Aristarchus along with him. Y a veces tú y yo también pasamos por tormentas. And sometimes you and I also go through storms. Hay tormentas relacionales, Storms in stormy relationships, hay tormentas internas, internal storms, hay duelo, grief, hay luchas, battles, hay injusticias que nos pasan injustice, unfair things that happen to us. y en todas tenemos que acercarnos a Dios. And in all of this, we need to draw near to God. En todas tenemos que encontrar paz en medio de la tormenta. In all of this, we need to find peace in the midst of the storm. Pablo encontró paz porque un ángel lo visitó. Paul found peace because an angel visited him. Tú y yo podemos encontrar paz acercándonos a Dios y escuchándolo a Él. You and I can find peace drawing near to God and listening to Him. Y la tormenta tal vez en algún momento va a terminar.
And the storm at some point will end. Y tal vez hay mucha pérdida, como lo va a ver en este barco, en esta historia. And there may be great loss, as there was with the ship in this story. Pero hay gran ganancia también. But there was also great gain. Esos 273 hombres escucharon y vieron el poder de Dios. These 273 men listened and saw the power of God. Estoy seguro que más de uno llegó a conocer a Dios. And I can imagine that more than one of them got to know God. Y como veremos en las próximas semanas, llegaron a la isla de Malta y Dios tenía también un plan para ellos. As we will see, they did arrive at the island of Malta, and God had a plan for them. Y 3 meses estuvo Pablo de evangelista en Malta. And in fact, Paul evangelized on the island of Malta for 3 months. Y ese plan solo Dios lo sabía. Pablo no podía planificar ir a Malta. Only God knew that plan. There was no way Paul could imagine going to the island of Malta. La tormenta llevó a Pablo a Malta. The storm took him there. Y hay cosas que tú y yo no podemos imaginarnos en la ruta que tenemos trazada. And there are things that you and I, on the pathway we've marked out, cannot even imagine. Pero Dios tiene planes más allá de nuestros planes. But God's plans are bigger than ours, Y podemos confiar en Él, and we can trust Him, aunque tengamos miedo de perder la vida. even if we fear losing our lives. Hay una canción que hemos escuchado, se llama Paz en la tormenta. There's a song that we hear sometimes called Peace in the Storm. Y quiero que la escuchemos ahorita. Es una canción larga, dura como 6 minutos. It's a long song. It lasts like 6 minutes, but I want us to listen to it. Disfrutémosla y dejemos que Dios nos hable mientras la escuchemos. Enjoy it as you listen and let God speak to you. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir.
Pongámonos de pie. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Si tú quieres oración en esta tarde, pasa adelante. Tal vez estás luchando con algo, tal vez hay algo que has pasado. Dios quiere ministrarte. Pasa acá. If you would like to receive prayer today, come forward. If you're going through something, if something has happened, come forward. We can pray with you. No podemos resolver la tormenta, pero sí podemos pedirle al príncipe de paz que ministre tu corazón. We can't calm your storm, but we can ask the Prince of Peace to minister to you in it. Y tal vez Dios tiene un mensaje de esperanza para estas personas. And God may have a special message of hope for you. Y quiero invitar al equipo de administración a que venga, apóyenos un poco los que están cerca, y si estás ahí, ore por las personas que han pasado. If you're still by your seat, help us by praying for those that you see coming forward. And the members of the ministry team, please come as well. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Lord Jesus, I thank you for your word. Gracias porque tú puedes traer paz en medio de cualquier tormenta. Thank you because you can bring peace in the midst of any storm. Y Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú traigas paz a cada uno de nosotros. And Lord Jesus, I pray that you will bring peace to each one of us. Y así como a Pablo tú lo ministraste en el momento más donde había perdido la esperanza, Just as you ministered this to Paul at a time when he was losing hope, que tú ministres esperanza a nosotros. we pray that you will minister hope to us as well. Y más que eso, que nos hagas agentes de esperanza para otros. And even more than that, Lord, make us agents of peace for others, agents of hope. Nos ponemos en tus manos, We Señor. put ourselves in your hands.